quisiera empezar proponiéndoles que intentemos pensar, intentemos definir a qué nos referimos cuando hablamos de tradición oral. Por lo regular, apreciados colegas, cuando nosotros empleamos este término, el término tradición oral, estamos refiriéndonos a un conjunto de expresiones o de géneros que podemos denominar o catalogar como cuentos, mitos, leyendas, casos, amorfinos, décimas, coplas, refranes, canciones, chistes, incluso apodos, anécdotas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de tradición oral, cuando nosotros hablamos de tradición oral, pensamos en todos estos géneros o expresiones por el estilo que se presentan en la vida de una sociedad, que se presentan en el habla cotidiana y que han sido transmitidos o heredados de una generación a otra. Eso pensamos cuando hablamos de tradición oral. Este modo, esta manera de definir la tradición oral está de alguna manera consensuado a nivel académico, en las universidades, en los libros de estudio, digamos que a nivel institucional, ¿sí? Si ustedes buscan en un libro qué es la tradición oral, de inmediato van a encontrar esas tipologías o esos géneros, ¿sí? Les van a decir la tradición oral son los cuentos, mitos, leyendas, décimas, coplas, y un largo etcétera, ¿sí? Sin embargo, sin embargo, estimados colegas, yo considero que esa definición de la tradición oral presenta un problema. Esa definición presenta un problema. Y el problema es que esos géneros, esas tipificaciones, han sido creadas en muchos casos, si no en todos, desde los estudios literarios para entender o clasificar eminentemente textos de naturaleza escrita, no propiamente situaciones orales o narraciones habladas, sino que estos géneros, estos tipos, han sido ideados para entender narraciones que ya están por escrito. Yo les propongo a ustedes, apreciados colegas, que hagamos el siguiente ejercicio, ¿sí? Imaginemos, imaginemos por un momento a una señora cualquiera. Y supongamos que es una amiga mía y allí de un tal, entre Chical y Maldonado. Ella se llama Pastora Amelia Kendimue Paz. Supongamos que es esta señora y la pongo a ella como ejemplo porque tiene grandes habilidades verbales, histriónicas, contextuales para narrar. Es una gran narradora de tradición oral ella, ¿sí? Imaginémosla a ella sentada en la cocina de su casa en Chical, con el fogón encendido, impregnando todo el ambiente de su casa, de un olor a leña. Al ladito, en el fogón, hay una olla repleta de plátanos verdes que están hirviendo y que luego van a ser majados sobre una piedra para preparar unas ricas balas. Imaginemos que afuera de esta cocina llueve. Imaginemos el sonido de la lluvia contra los techos de barro o techos de zinc. Imaginemos que ella tiene su perro en su regazo, este perro llamado Vencedor, ese perro que permanece echado sobre el regazo de ella. Imaginemos a los nietos de esta señora que revolotean de un lugar a otro intentando atrapar las gallinas. Imaginemos toda esa escena mientras la señora Pastora Amelia Kendimue Paz, sí, nos está contando que en el tiempo de antes la gente de Chical viajaba a Tufiño a pie por el páramo, pero todos debían amarrarse con un cabestro de la cintura para evitar que la moledora se llevara a alguno y se lo comiera. Allá por el sector de Mayasquer, donde habían dos piedras en que la moledora molía a la gente, la piedra madre y la piedra hija. Imaginemos a doña Pastora Amelia contando esa historia en esas condiciones que acabo de ilustrar, con esos sonidos de la lluvia,
con ese crepitar de la madera bajo el fuego, con ese olor a leña por todos lados, con los gritos de los niños persiguiendo la gallina, con todos esos ruidos en el ambiente, con el sabor de los verdes que hierven, con todos esos olores, con todas esas texturas de la choza, con todos esos colores del lugar. Imaginemos todo ese contexto. Allí, indudablemente, hay una escena donde nosotros claramente vamos a decir, ahí está, esa es la tradición oral de la comunidad. Allí hay una historia de la tradición oral que está siendo compartida. En eso estamos de acuerdo. Pero entonces se presenta la siguiente situación. Vamos a preguntarnos, ¿eso qué es? ¿Será un mito? ¿Será una leyenda? ¿O será un caso? ¿O qué mismo será? Nos preguntamos. De inmediato, quienes conocen de estas tipologías, los que han estudiado la tradición oral desde estos libros institucionalizados, digamos, nos van a decir, si está contando cómo se originó algo de la naturaleza, entonces ella está contando un mito. O sea, si cuenta el origen de las personas, el origen de una montaña, el origen de un lago, el origen de un árbol, está contando un mito. Pero si lo que está contando es una historia de hechos sobrenaturales que hacen parte de una creencia de la comunidad, entonces nos está contando una leyenda. Pero si lo que nos está contando es un hecho sobrenatural que le sucedió a ella, una experiencia de ella, entonces eso es un caso. Bueno, digamos que la historia que ella nos está contando, la historia de la moledora, no es una historia sobre el origen de un fenómeno de la naturaleza, es decir, no es un mito. Digamos que esa historia tampoco es sobre algo que le pasó a ella, es decir, tampoco es un caso. Digamos que esa historia es una historia compartida por toda su comunidad sobre unos hechos sobrenaturales que tienen un componente sagrado dentro de la colectividad. Entonces, sí, digamos que esa historia es una leyenda. Ahora bien, apreciados colegas, yo les quiero preguntar a ustedes lo siguiente. Cuando yo digo que esa historia que narra la señora pastora Amelia, cuando yo digo que esa historia es una leyenda, ese término, esa definición, ese concepto de leyenda, me permite incluir dentro del término leyenda todas las condiciones contextuales que yo les describí hace un rato y que hacían parte de la tradición oral. O sea, lo que quiero decir, colegas, es lo siguiente. El término leyenda incluye todos esos olores, sabores, ruidos, colores, texturas, sonoridades, ambientaciones, todos los componentes de la realidad que estaban en juego cuando doña Pastora contó su historia. Yo creo que coincidimos en que definitivamente no. El término leyenda solo nos permite identificar algunas pocas características de lo que ella estaba narrando. El término o el concepto leyenda solo nos permite, por ejemplo, saber que se trata de una historia cuyo contenido es compartido por la comunidad. Sí, pero el término leyenda no nos permite acercarnos a nada más. No nos permite comprender ninguna de esas otras cualidades que tenía aquel momento en que sucedió la tradición oral. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo quiero poner en cuestión aquí con ustedes. Y eso es lo que yo quiero que ustedes capten y me ayuden a comprender que cuando yo hablo de la tradición oral como un conjunto de géneros, ¿sí? Cuando yo hablo de la tradición oral como mitos, cuentos, leyendas, casos amorfinos, décimas, coplas, estoy dejando muchísimas cosas de la tradición oral por fuera.
Cuando yo hablo de la tradición oral como cuentos, mitos y todos estos géneros, solo, solamente estoy haciendo alusión o solamente estoy dejando adentro a los contenidos, a los temas. Solo estoy haciendo alusión a una característica del contenido, del tema, de esa historia de la tradición que está siendo contada. Cuando yo digo que Doña Pastora contó una leyenda, estoy centrándome únicamente en el contenido de lo que contó. Estoy centrándome únicamente en el tema de su relato. Pero, ¿qué sucede con todas las demás características? Así como, ¿qué sucede con ese aquí y ese ahora en que se contó la historia? Quedan por fuera, no son tomados en cuenta, no son abordados, porque estas tipologías, mito, cuento, leyenda, caso, amorfino, copla, nada nos dice, nada nos habla de dónde se cuenta la historia, o sea, nada nos dice del contexto, nada nos dice del momento en que ocurre esa historia, es decir, no nos habla del espacio, nada nos dice de la cultura que le da sentido a esa historia, de las personas, animales, de los demás seres que estaban ahí presentes. El término leyenda no me habla de las sonoridades, de los sabores, de las texturas, del momento, del aquí y del ahora. El término leyenda no me dice nada de ese aquí y de ese ahora en que se cuenta la historia. El término leyenda, así como el término mito, cuento, caso, copla, morfino, décima, solo se centra en darme características del contenido temático, del relato y de nada más. Y como les decía, apreciados colegas, ¿saben ustedes por qué sucede eso? ¿Por qué se presenta esa situación? Bueno, la respuesta es que eso se presenta porque todas estas tipologías que he estado mencionando, como les dije anteriormente, han sido creadas desde los estudios literarios para tipificar, para clasificar, para entender y categorizar textos escritos, no propiamente textos orales. Entonces, cuando usted tiene un texto escrito en un libro, cuando usted tiene un texto escrito en un libro, allí en ese libro funciona muy bien esa clasificación que lo califica como cuento, mito, leyenda o caso. Ahí en esos textos escritos, esos géneros calzan a la perfección. Pero en la tradición oral, esos términos quedan discordantes, esos géneros quedan desacomodados, todas esas tipologías quedan en desajuste, porque esos géneros no me permiten entender el espacio, la sonoridad, el contexto, el momento, el aquí y el ahora, la cultura. Todos no me permiten entender nada de esos elementos tan importantes y trascendentales que conforman el núcleo, la centralidad y el cuerpo de la tradición oral. Pero digamos que estos géneros también quedan discordantes porque los modos de producción y recepción, es decir, el modo como se elabora y el modo como se consume un texto escrito y un texto de la tradición oral, son muy diferentes. El texto escrito, por lo regular, se produce y se recepciona de manera individual. Uno escribe y lee solo, sin ruidos, concentrado, en un acto muy personal, en un acto casi íntimo. En cambio, la tradición oral se produce y se recepciona en comunidad, en colectividad.
en familia, en medio de una conversación donde están varias personas. El acto de la tradición oral es, por decirlo de alguna manera, es colectivo, es festivo, es bulloso, es comunitario, es de todos. Entonces, se dan cuenta, apreciados colegas, cómo estos géneros empleados para calificar textos escritos no pueden servir muy bien para tipificar momentos, situaciones de la tradición oral. Ahora bien, frente a estos, frente a esta problemática, solo nos queda, digamos, una alternativa de solución, y es precisamente preguntarnos, ¿cómo podemos redefinir la tradición oral? Yo les propongo que la redefinamos a partir de 4 ejes que a mi modo de ver son los más importantes. El primer eje que tenemos ahí es el que he denominado práctica de la cotidianidad. ¿Sí? Esto significa que la tradición oral está presente en todo momento de la vida. Es decir, está presente en los muchachos que cuentan chistes mientras están viendo el partido de Ecuavole. La tradición oral está presente en los mayores que se ponen a conversar mientras juegan a las cartas o mientras juegan a los dados. La tradición oral está presente en los mayores que echan chisme cuando se van a visitar la una a la otra o el uno al otro. La tradición oral está presente cuando nos sentamos en familia en la noche a cenar todos juntos. La tradición oral está en cualquier momento de la cotidianidad. La tradición oral no necesita que haya una fogata para aparecer. Simplemente necesita que haya dos personas conversando y de inmediato surge la tradición oral. Segundo eje que me parece importante tener en cuenta para redefinir la tradición oral. El segundo eje es ejecución del habla. Entonces, digamos que la tradición oral se expresa por la voz, se expresa mediante el habla, enmarcada en el género de la conversación. ¿Sí? No hay, en la tradición oral, no hay un autor único que la recite, no hay un autor único que la construya. La tradición oral es un proceso colectivo y es un proceso colectivo donde múltiples personas van a participar a partir del intercambio de ideas en la conversación, a partir del contacto de sus presencias colectivas. Vamos con el tercer eje que propongo. El tercer eje que propongo lo denomino memoria colectiva. Lo que yo quiero decir con memoria colectiva es que los contenidos que se comparten en esa práctica cotidiana mediante el habla, esos contenidos, eso que se cuenta, eso que se narra, está enmarcado dentro de los códigos culturales que pertenecen a la comunidad. Es decir, esa historia, ese contenido que está ahí compartido, aborda hechos, aborda situaciones que pertenecen al abrevadero cultural de la comunidad, o de la familia, o del grupo. Esos hechos narrados, en muchos casos, son hechos conocidos por la comunidad, son hechos que hacen parte de esa memoria de todos, ¿sí? Y en caso de que esos hechos no sean conocidos, digamos que se trata de hechos que hacen parte de la lógica cultural de la comunidad. Y el cuarto y último elemento que quiero destacar aquí es el contexto, ¿sí? Este cuarto y último elemento, el contexto, se refiere propiamente al lugar, al espacio y al tiempo donde se cuenta, donde se conversa, donde se comparte. ¿En qué lugar ocurre esa tradición oral? ¿En qué momento del día? Entonces, a mí me parece, apreciados colegas, me parece que estos 4 ejes que yo
he mencionado aquí, estos 4 ejes, ¿sí? Son muy importantes para que nosotros redefinamos la tradición oral. Estos 4 ejes que voy nuevamente a mencionar, ¿sí? La práctica de la es una práctica de la cotidianidad que se efectúa mediante una ejecución del habla en la conversación, donde lo que se comparte hace parte de una memoria colectiva y está presente en un contexto que se refiere a un espacio, a un lugar, a un momento donde ocurre esa tradición. Entonces, digamos, apreciados colegas, que ¿sí? Esos 4 ejes me parece que van a definir de una manera bastante completa lo que es la tradición oral, ¿sí? Primero, la tradición oral es una práctica de la cotidianidad. Segundo, la tradición oral pone en ejecución el habla. Tercero, la tradición oral presenta contenidos que pertenecen a una memoria colectiva. Y cuarto, la tradición oral opera en el contexto del grupo, de la familia, del trabajo, de la comunidad. Opera en el contexto de la colectividad. Ustedes, seguramente, compañeros, me podrían poner algunos reparos a este intento de redefinir. Por ejemplo, alguno de ustedes me podría decir, pero colega Dubán, la tradición oral no es tanto una práctica cotidiana, sino que la tradición oral es más bien un momento de relieve, un momento especial, donde una expresión de la comunidad se presenta en medio de un espectáculo, como cuando en un evento social o en un evento educativo se recitan amorfinos, se hacen batallas de décimas o alguien se para frente a un público con el micrófono a contar una leyenda, a contar un mito. Y esos son momentos especiales, no son cotidianos. Supongamos que alguno de ustedes, compañeros, me pone ese reparo, ¿sí? Me dice, la tradición oral no es cotidiana, la tradición oral es especial, es un momento que se pone de relieve, ¿sí? Entonces, ustedes me podrían decir que la tradición oral no es tanto de la cotidianidad, sino que es más bien de esa presentación tarima, de esa presentación especial. En ese caso, yo les diría, apreciados colegas, que eso que ponemos en tarima no es propiamente la tradición oral. Todo lo que ocurre arriba de una tarima frente a un público a manera de show, a manera de espectáculo, todo eso no es propiamente una tradición oral. Por lo regular, este tipo de eventos ocurre cuando una comunidad quiere mostrar, exponer sus valores frente a otra comunidad, ¿sí? O también este tipo de eventos ocurren cuando una comunidad quiere destacar o exaltar a otra comunidad. Por ejemplo, como cuando nosotros en las instituciones organizamos, por decir algún concurso de amorfinos. El objetivo de ese concurso es mostrar la diversidad cultural de nuestro país, es exponer el talento de nuestros chicos y deleitar a los asistentes, es mostrar la riqueza cultural que hay en la costa ecuatoriana, digamos, ¿sí? Pero, pero ese concurso va a estar centrado en ese objetivo de entretenimiento y de destacar una cultura. Pero lo que hacen esos espectáculos, lo que hacen estos eventos es sacar la tradición oral de una comunidad y ponerla en un espacio donde pueda ser observada, aplaudida y admirada. ¿Sí? Pero en ese sacar esa tradición oral, a lo que yo la saco de la comunidad, digamos que la deslegitimo, como si yo estuviera cogiendo un pez y sacándolo del agua para que todos lo observaran. Lo que van a observar ya aquí no es lo mismo que vive allá, ¿sí? Entonces, digamos que lo que hacen estos espectáculos es sacar la tradición oral de la comunidad para ponerla en vitrina. La tradición oral propiamente no se sube a la tarima.
siempre ocurre en los espacios del grupo. La tradición oral está en la esquina del barrio. La tradición oral está en la casa de cada uno de ustedes. La tradición oral está en la banca del parque, en la cancha de ecuavóley, en el atrio de la iglesia, en la cantina, en la panadería del barrio, en la fiesta del vecino, en el puesto de ventas ambulante, en los agachaditos, en el bus, en la cafetería, en el pasillo del trabajo. La tradición oral ocurre en esos momentos cotidianos en que se interrumpe el trabajo, la actividad, y se pone en ejecución un habla que rememora una memoria colectiva en un contexto del grupo. La tradición oral, apreciados colegas, ocurre ahí, en la cafetería, en el café, en la sala de profesores de su institución, cuando se interrumpe ese flujo del trabajo y se da un espacio para que articulemos mediante la conversación. En esos espacios es que ocurre la tradición oral. Frente a esta situación, digamos que teniendo ya identificados los principales ejes de la tradición oral, yo les propongo a ustedes, compañeros, que definamos o más bien redefinamos la tradición oral. Ya no como si fuéramos a decir mitos, leyendas, cuentos, casos, décimas, amorfinos, ya no así. Ya no definamos la tradición oral a partir de esos géneros creados para textos escritos, sino que definamos la tradición oral de esta manera. Digamos que la tradición oral es la articulación que surge entre varias personas cuando se reúnen a compartir contenidos de una memoria colectiva que, mediante la conversación, los vinculan a todos en una misma comunidad. Esto implicaría, apreciados colegas, que la tradición oral es ese dispositivo que nos permite decir a varias personas, pertenecemos a esta comunidad, porque nos contamos estas cosas en común, porque compartimos este espacio en común, porque nos articulamos a partir de esta memoria en común. Entonces, esa que tenemos ahí en pantalla, apreciados colegas, esa es la definición de tradición oral que yo les propongo. En esa definición, colegas, ustedes pueden notar que ya es posible explicar aquellos otros fenómenos que quedaban por fuera en esa definición que nos hablaba de mitos, cuentos, leyendas y casos. ¿Sí? En esta definición ya es posible abordar esos hechos porque nos va a hablar de comunidad, porque nos va a hablar de vinculación, porque nos va a hablar de conversación, porque nos va a hablar de memoria colectiva, porque nos va a hablar de compartir contenidos, porque nos va a hablar de reunirnos, porque nos va a hablar de colectividades y porque nos va a hablar de articularnos. Es decir, en las diferencias y en los desencuentros, encontrar esos espacios o esos ejes que nos permiten estar en concordancia. En esta definición que yo les propongo, están muchos otros detalles que nos permiten apreciar el momento de la conversación, nos permiten apreciar el sentir, el compartir, la comunidad, la articulación, que nos permiten unirnos mediante la palabra hablada. Por supuesto, apreciados colegas, esta definición no es definitiva, ni acabada, ni fija. Lo ideal sería que ustedes pudieran construir su propia definición de tradición oral. Que ustedes pudieran proponer su propia definición, más completa, más profunda, más amplia, más precisa que esta que yo les propongo, ¿sí? Pero en esa propuesta que ustedes pudieran hacer, también estuvieran muy atentos para no caer
en ese error que aquí hemos analizado. El error de definir la tradición oral como si fuera un texto que se encuentra publicado en un libro y no una situación que ocurre en un aquí y en una ahora en la vida.